Yo no creo que alguien se vuelva poeta. Creo que tú naces con la poesía, naces con esta vena y que simplemente la desarrollas en un momento dado, naces con esa sensibilidad. Así que siempre había escrito. Creo que mi primer trabajo poético fue a través de mis diarios de niña, pero fue hasta en el 97, trabajando en un medio, en un periódico, que conozco a otros compañeros que sí son poetas o se llaman poetas como oficio. Empiezo a mostrar mis escritos a ellos, me invitan a un taller de poesía con un escritor muy reconocido en Guatemala, que es Marco Antonio Flores, el Bolo Flores, y a partir de entonces es cuando decido que bueno, que sí es un campo en el que puedo trabajar, y creo que desde ese momento es cuando yo me empiezo a definir como poeta, en el 97, 96, y en el 97 es que publico mi primer libro de poesía. Se llamó Personal Intransmisible, es el único libro de poesía que tengo impreso. Me lo publicó una editorial que estaba más cercana al arte, que era un proyecto que se llamaba Coloquia, que llevaba el artista Luis González Palma, y eso ha ocurrido con mi trabajo poética. Yo no he dejado de escribir, pero mi trabajo se ha publicado solamente en medios relacionados con el arte, ¿no? Al final mi faceta como poeta quedó relegada porque empecé a hacer arte visual y tuve mucha suerte, me fue muy bien dentro de las artes visuales, pero eso opacó un poco mi otra faceta como poeta, así que la única forma que he visto para recuperarla y sacarla a flote es involucrándola dentro de los proyectos visuales que hago. Entonces, generalmente cuando tengo una muestra individual, incluyo poesía, se expone poesía y en los catálogos incluimos poesía, pero no he tenido la oportunidad hasta ahora de volver a publicar un libro. Será hasta el próximo año que Editorial Pensativo me publique un segundo libro de poesía. Carnal, visceral, creo que por eso fue tan sencillo para mí dar el salto de construir imágenes en papel a construir imágenes visuales para otros formatos u otros medios, porque siempre la describí como una poesía muy carnal, mi cuerpo siempre estaba presente en la poesía. Yo estoy en contra de la idea de que la poesía es el medio más alejado del cuerpo, porque siempre he dicho que la poesía se piensa con el hígado, se siente con las vísceras, se escribe con la mano, se expresa con el alma, así que todo el cuerpo está involucrado. Bueno, el primer performance, o los primeros performances, eran ejercicios en donde yo traspasaba ciertos poemas a imágenes visuales. Entonces, el primer performance que yo hago, El dolor en un pañuelo, es el nombre de un poema y está desarrollado un poema con esa temática. El segundo que hago, que es el cielo llora tanto, que debería ser mujer, es igualmente una línea poética que está incluida en mi libro. Y el tercer performance de ese mismo año, de Lo voy a gritar el viento, en donde estoy leyendo poesías, estas tres obras son una evidencia en que mis primeros trabajos están completamente relacionados a mi trabajo como poeta. Posteriormente, el siguiente año que sigo trabajando en el medio del arte, ya empiezo a desligarme, no del oficio ni del ejercicio de la poesía previa a la realización del performance, pero sí cambio la estrategia de ilustrar los poemas. Ya hago una separación en mi trabajo como poeta, es una cuestión, y decido que los poemas hay que leerlos, hay que respetarlos y tienen su propio medio, y el arte visual es otro medio. Aunque la poesía me sirve para formular mis ideas, no hago un performance con la poesía. Cuando yo leo poesía y respeto la palabra y respeto la voz leyendo la poesía. Muy mal. Imagínate, bueno, el primer performance fue un choque muy grande para mi familia, ¿verdad? Nadie entendía lo que yo estaba haciendo, un poco lo que contaba ayer, ¿verdad? Este vacío inmenso que existe en Guatemala dentro del medio del arte hace que los guatemaltecos identifiquen el arte y se queden en el tiempo del arte moderno, ¿no? Igual pensaba mi familia, o sea, para ellos arte es una pintura, es bidimensional y de ahí no pasa. Y así pensaba la mayoría de población, porque pues no habíamos tenido esas generaciones previas que marcaran el camino. Así que cuando yo empiezo a hacer estos primeros performances, no fui la primera guatemalteca en hacerlos, pero se hizo mucho escándalo a través de las obras que yo hacía porque las hacía en el espacio público. Entonces, pues la reacción fue muy negativa, de burla, de escándalo, de negación, de vergüenza. Cuando hago el performance de Lo voy a gritar al viento, salió en las portadas de todos los periódicos, pero ninguna de las portadas decía que era un artista. Por ejemplo, un periódico decía que era una mujer que se estaba intentando suicidar y que me había colgado del puente.
y los demás hacían todo tipo de conjeturas arbitrarias y burlescas, ¿no? Sobre esta mujer queriendo llamar la atención a pura costa, en fin, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, me costó mucho trabajo el que mi trabajo se empezara a respetar. Tuve que irme del país varios años, tuve que tener éxito afuera del país, y cuando regresé ya con 10 años de trabajo, 8 años de trabajo, creo que se empezó a ver mi proyecto de una forma distinta. Yo ya tenía una carpeta para definir, no fue una experimentación, no fue un berrinche, es un trabajo en serio, fue una cuestión de tiempo. Bueno, hay un personaje que fue relevante para toda Centroamérica, fue una mujer costarricense maravillosa que se llamaba Virginia Pérez Ratón. Ella tenía un espacio en Costa Rica que se llamaba Teorética, se llama Teorética, todavía existe el espacio. Entonces, ella se encarga de agrupar, rescatar y dar a conocer el trabajo de toda Centroamérica. A ella siempre le pareció, aunque ella fuera costarricense, que en Guatemala era donde estaban sucediendo las cosas más innovadoras, o más, no sé si innovadoras es la palabra, perdón, quizás más críticas, ¿no? Porque por todo el conflicto que había sucedido en el país. Así que ella fue un gran apoyo para Guatemala. Ella empieza a organizar eventos en Costa Rica, ¿verdad? Seminarios en donde invitaba gente de afuera, críticos y curadores importantes de todo el mundo, y me invitó al primer encuentro teórico en Costa Rica, que fue en el 2000. Fue el primer viaje que hago, y ahí ya conozco mucha gente, se me abren puertas, hago un performance, y a través de esta misma mujer, Virginia Pérez Ratón, es que Harold Seaman, que es este famoso curador que curó la Bienal de Venecia durante 3 años, ella lo invita a Centroamérica, lo invita a ver nuevo talento como un cazatalentos, y le muestra el trabajo de todos los guatemaltecos. Y él invita a 2 guatemaltecos la primera vez a Venecia. O sea que tuve mucha suerte. Yo tenía 2 años de trabajar, en el 99, 2000, 2001, yo ya estaba en Venecia por primera vez. Hice piel, presenté el documento de las noticias sobre el cuerpo, del dolor en un pañuelo, y hice el performance de piel, en donde yo me rasuraba y me quitaba todos los cabellos y pelos del cuerpo y caminaba sin ningún tipo de protección por las calles de Venecia, y básicamente lo que quería mostrar era la vulnerabilidad del cuerpo latinoamericano. Y ya después de eso, pues seguí teniendo más puertas abiertas. Pasaron 3 años para que me volvieran a invitar a Venecia, y ahí ya me ganó el León de Oro, y lo demás pues fue por añadidura. Eso me terminó de abrir un poco el futuro. No fue una protesta política. Fue un performance. O sea, yo quería hacer una pintura en toda la ciudad de mi país. Es un poco lo que yo les decía ayer. Yo no hago protesta, yo no soy activista, soy un artista. Claro que soy un artista con convicciones políticas muy claras, pero soy un individuo con posturas políticas muy claras. A veces este término es muy riesgoso y la gente confunde los términos, ¿no? Porque, o sea, no es que un artista sea política, es que el individuo es político, y por lo tanto su trabajo responde a lo que piensa el individuo, y su trabajo también va a ser político. No vas a ser una persona que no vive y que no tiene ese compromiso y vas a hacer trabajo político. Tu trabajo simplemente es el reflejo de lo que tú eres. Así que el adjetivo puesto como artista político, que creo que está mal utilizado, eres un individuo político, ¿no? Entonces, Huellas no es una protesta, la pienso como un performance. Lo que yo quiero es hacer una pintura en toda la ciudad del país, en donde haga un recorrido visual y evidente con estas huellas de sangre humana, y el camino que recorrí era básicamente de la Corte de Constitucionalidad, que era el espacio en donde estaba Ríos Montt en ese momento, hasta el Palacio Nacional, que era el espacio a donde quería llegar. Él era el presidente del Congreso, modificó las leyes para poder volver a ser candidato presidencial. No podía porque había sido un presidente que había caído bajo un golpe de Estado, pero logra modificar por completo las leyes. Cuando da el aviso de que cambió las leyes y que es nuevo candidato presidencial, al día siguiente hago el performance. Y lo hago en un día que fue muy inquietante, porque fue el Jueves Negro, todo el país estaba tomado por soldados y policías, hubieron muchos actos de violencia y hubo inclusive un muerto, pero la peculiaridad fue que los policías y los militares me dejan hacer lo que yo hago. En ningún momento me detienen ni me preguntan, y esa es la fuerza del arte, no estás enfrentando a través de acciones violentas, no estás cuestionando a través de un insulto, de enfrentarte con la policía porque perderías la batalla, sino estás enfrentando a través de poética, algo que ellos no entienden, un lenguaje que no manejan. Entonces los policías simplemente me miraban pasar muy extrañados, y quizás sentían un poco de temor porque era sangre y olía sangre, y en ningún momento me detienen. Ese es ¿me entendés? Algo que nosotros como latinoamericanos o como tercermundistas tenemos en nuestra contra. Por ejemplo, un artista europeo o un artista norteamericano o canadiense que hace arte político, es artista que hace arte político. Pero si un artista guatemalteco hace arte político, no es artista, es activista.
¿Me entiendes? Esas etiquetas no las colocamos nosotros, la coloca quien tiene el poder. Y simplemente es una forma de segmentar, porque es más fácil manejarnos y controlarnos a través de segmentarnos. O sea, yo no apruebo las etiquetas que me pongan. Una vez, por ejemplo, tenía una discusión muy grande y durante años me ha afectado esta discusión porque en una entrevista yo digo, mi trabajo no es feminista. Y entonces esa frase repercutió y se fue repitiendo y me ha hecho mucho daño porque obviamente yo soy feminista. Toda mujer independiente, autónoma y soberana es feminista. Pero a mí lo que me molesta son las etiquetas. Mi trabajo es mi trabajo. No le tienes por qué ir adjuntando etiquetas porque se va a volver algo inacabable. Artista, feminista, política del tercer mundo y rata. O sea, llámeme artista, no me pongan etiquetas. O sea, ¿verdad? Claro, la confusión estuvo en que luego decían, no es feminista. Entonces, hasta la fecha todavía me preguntan que si soy una hipócrita porque hago ese tipo de trabajo y no soy feminista. ¿Me entiendes? Como esa confusión que hay todo el tiempo. Te ponen las etiquetas y quieren que tú las respetes porque te las impusieron. Hay que rebelarse contra todo tipo de imposición. No pagué. Bueno, hice una obra, ¿verdad? Que tenía que ver, cuando yo gano León de Oro, gano León de Oro, estoy muy feliz, muy contenta, pasa el tiempo. Pasan unos meses y Santiago Sierra, que es un artista español, me llama por teléfono y me dice, te compro el León, te compro el trofeo porque quiero hacer una obra a partir de cómo un artista poderoso te compra el trofeo o saquea las riquezas del tercer mundo. Yo le digo, no me interesa. Pasa el tiempo, me embarazo. Y yo, joder, estoy en Dominicana, no tengo plata, quiero ir a mi país, quiero tener a mi hija con mi familia. Lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Te lo vendo. Pongo yo mi precio y le explico, necesito plata, pero yo te pongo mi precio. Lo vendo, pasa el tiempo, él hace su obra, por supuesto, es muy... todo el mundo habla de la obra, la artista corrupta que vende su premio, ¿verdad? Porque básicamente esa era su idea, ¿no? La corrupción del artista terceroamericano que se vende al primer mundo. A mí me importaba un carajo, yo en verdad en ese momento necesitaba hacerlo y fue un buen ingreso de dinero. Cuando recibo la invitación años después para participar en el pabellón es cuando realizo la obra de Falso León, ¿verdad? Mando a hacer en Guatemala un falso león exacto, ¿verdad? A través de mi galería yo le pido, ve con el coleccionista que compró el león, sácale una foto, sácale un molde, sácale medidas a todo, sin que el coleccionista nunca se dé cuenta, ni el otro artista, por supuesto, me dan todas las medidas. Mandamos a hacer un león exacto en Guatemala, solo que con oro puro nacional. Hacemos la escultura es completamente idéntica y la envío a Venecia con la historia de lo que había ocurrido, ¿verdad? En el año tal me gano Eso evidencia que un León de Oro no te modifica ni te cambia la vida económicamente. Después del León de Oro yo seguía estando con muchas necesidades. Lo vendo por tal razón y cuando recibo esta invitación hago el León de Oro para evidenciar la situación, ¿no? Antes era completamente negativa, ¿verdad? Siempre vivía con esta carga encima de que era imposible cambiar las cosas y es un poco lo que yo decía ayer. Tengo la certeza que es muy difícil cambiarlas, pero todo el tiempo me convenzo a mí misma de que hay que creer y hay que soñar, porque si no, ¿qué le voy a enseñar yo a mi hija? Apenas tiene 6 años, ¿verdad? Nunca debí parir una hija si yo iba a seguir teniendo esta visión negativa de la vida. En el momento que quedo embarazada es que yo digo, algo tendrá que cambiar, pero el cambio no fue instantáneo, no fue parir a la niña y cambiar, sino mientras ella va creciendo, mientras vas amando a este nuevo ser humano, mientras vas viendo la alegría en los ojos de un niño, tú vas comprendiendo la vida de otras maneras. Sí me cambió de manera radical. Bueno, fue una experiencia muy dura porque hace más de un año me gano este premio, que es una residencia de la Kunsthaus Bethanien, que es una de las instituciones más reconocidas con mucho tiempo de haber y además te da todo tipo de beneficios, te dan un estudio, te dan una mensualidad, te dan un espacio para poder estar, te hacen una exhibición grandísima al fin del año, te hacen una publicación. Así que un día de pronto recibo la noticia muy rimbombante de que el jurado, por primera vez en la historia, habían todos votado por mí. Entonces, cuando recibo esa noticia, yo brincaba y saltaba en un pie y me voy un año a Berlín, ¿verdad? O sea, sí, he viajado mucho, pero siempre he vivido en Guatemala. Así que empiezo a hacer mi proceso para obtener mi visa y no me la dan. Imagínate. Puse una pausa y le pedí a la institución que me dieran un año más porque yo no podía creer que no me la dieran. Hice, di 1000 vueltas, hice todo tipo de cosas. Hice varios proyectos en ese periodo, que fue cuando me fui a Texas. El primero que hice fue en Guatemala antes de viajar, se llamó Curso de Supervivencia para Hombres y Mujeres que Viajan de Manera Ilegal a los Estados Unidos. Y para esa obra yo contacté con un coyote real, le pedí al coyote le conté mi idea, que era organizar un curso intensivo para las personas que viajan para que no mueran en el camino. Mi interés no es convencerlas de que no se vayan, porque ¿con qué cara las voy a convencer? No te vayas, quédate aquí en el país porque aquí en el país hay oportunidades. O sea, no, cada quien tiene definido qué es lo que quiere hacer. Pero si vas a ir, intenta llegar vivo, ¿no?
Entonces organizamos este curso. Por un lado hablo con el coyote nos da los mapas y la ruta del recorrido, y por el otro lado hablo con una persona que es experta en deportes extremos y le pido que haga un curso que sea útil para las instrucciones que nos da el coyote. Así que durante 2 semanas, un intensivo de varias horas al día, ellos aprenden cosas muy sencillas, como por ejemplo cómo hacer fuego con sin pedernal, cómo guiarse por la luz del sol, de la luz de las estrellas, cómo hacer refugios en desiertos, bosques, espacios áridos, cómo cruzar un río, qué hacer cuando una persona se lo lleva al río, qué hacer para una mordedura de serpiente, alacrán o escorpión, que es lo que encuentran en los desiertos, qué es lo básico que deberían de llevar en la mochila. Eso fue muy interesante porque las mujeres se van con tacones. Entonces les decía, no puedes llevar tacones, y no puedes llevar una maleta de rueditas, vas de mojada. Y otra cosa que a mí me impactó mucho, que les enseñaron a las mujeres que tenían que llevar condones. Y tenían que llevar condones en una parte muy escondida. Y les decía, las van a violar. No 1, 10, 20. Así que ustedes tienen que saber que las van a violar. Lleven condones de manera muy escondida porque se los van a robar. Y pídale al violador que use condón. Y usted le dice, tengo SIDA. En Guatemala la prostituta y tengo SIDA. Entonces, eso era manera de protegerlas. Y terminamos con una parte un poco para ponerle humor a la cuestión y soltar las tensiones, que fue la parte más bonita, que les enseñamos a subir un muro. Entonces, bromeábamos mucho con esto, ¿no? Porque decían, ay, pinches gringos, no lo han terminado de construir y ya sabemos cruzarlo. Entonces, los empoderamos mucho, ¿no? Este grupo sí se fue a los Estados Unidos el 15 de enero, el grupo junto. Yo ya no sé qué habrá pasado, no sé si los detuvo la migra, no sé si lograron pasar. Pero lo que sí estoy convencida es que estaban completamente empoderados. Y del otro lado de la frontera haces America's Family Prison. Del otro lado de la frontera hago 2 piezas. La primera que hago se llama Let's Rodeo, que fue un performance que hago dentro de mi estudio, en el Art Pace. Y entonces lo que hago es rento un toro mecánico, ¿verdad? Estos de Texas, que es tan común. E intento domar el toro. Estoy durante 2 o 3 horas subiéndome el toro me tira, me subo, hasta que termino tirada en el piso vomitando. Entonces, obviamente, la metáfora era, es imposible conquistar América, ¿no? ¿Verdad? El toro está como si nada y tú terminaste muerto. Hay batallas que no se tienen que librar. Luego hago ya como proyecto final America's Family Prison. Es un proyecto muy duro. Cuando empiezo mi investigación en Texas encuentro toda esta situación extraña de cárceles privatizadas para centroamericanos, porque México tiene otros convenios con Estados Unidos. Y entonces la historia es muy dura porque Estados Unidos está en el apogeo de su crisis. Y entonces empiezan a aparecer muchas de estas prisiones. La más famosa en Texas se llamaba Juto. En ese momento habían 52 prisiones privatizadas en Texas. No sé cuántas habrán ahorita. Y tenían la peculiaridad de que Estados Unidos lanza una ley de criminaliza a los que cruzan la frontera y la condena es de 3 meses mínimo, 3 años máximo. Los encierran en esas prisiones privatizadas y dentro de esas prisiones tienen que trabajar como, ¿verdad?, haciendo cosas para industrias o para marcas muy reconocidas. Por supuesto que no les pagan, así que es una nueva forma de explotación, ¿verdad? Y con unas condiciones tremendas. Estas prisiones tenían la peculiaridad de que eran prisiones familiares, con esta idea de los Estados Unidos de ser respetuosos de los derechos humanos. Metían familias enteras en una prisión. Las prisiones estaban amuebladas con muebles de Walmart, o sea, con su cunita, con sus cositas, todo muy bonito, pero los niños podían estar 3 años en esa prisión con el uniforme de preso, con la cadena de preso y no reciben ningún tipo de educación. Algo que a mí me impactó, esa es una anécdota de la obra. Yo hago mi obra, queda muy bien, queda perfecta, se abre mucho la discusión, ¿verdad? Se empieza a hablar de que, pues sí, los dueños de las prisiones están en el Congreso, ¿verdad? Imagínate esta cuestión, el Estado pone los presos, por cada preso el Estado le daba en ese momento al dueño de la prisión $77 y además el dueño de la prisión ganaba por los trabajos gratuitos que hacían las personas dentro de la prisión. En fin, era un desastre de corrupción. Cuando por fin logro conseguir un permiso para ir a Juto, no me dejan entrar a Juto, pero me dejan entrevistarme con una guatemalteca que había estado 9 meses, la liberan y la van a mandar de vuelta a Guatemala. Y me dicen, puedes hablar con ella, no dentro de Juto, sino afuera. Y me entrevisto con esta mujer. Y la mujer lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cuando logra por fin hablar, me dice, no, señor, si los gringos no son malos, son re buenos. Claro, yo la dejé hablar. Fue muy impactante para mí. Y me dice, yo salí de Guatemala porque a mi hija la violaron y la descuartizaron. Así que yo me quedo completamente asustada, cojo a mi hijo de 6 años en ese momento y cruzo la frontera. Cuando paso la frontera me agarra la policía migratoria, me violan enfrente de mi hijo. El niño no hablaba, era tartamudo. Tenía en ese momento ya 7 años y iba a cumplir 8. Completamente tartamudo, o sea, un miedo y un trauma increíble.
Pero esta mujer me dice, pero aquí, durante el tiempo que yo estuve, nunca me faltó ropa limpia. Y yo le decía, pero la ropa limpia es un uniforme. Sí, pero es ropa limpia, señor. Y a mi hijo nunca le faltó un vaso de leche. Y yo prefiero estar aquí que en Guatemala. Y me muero, yo no quiero llegar a Guatemala, porque me van a despedazar o le van a hacer algo a mi hijo. Prefiero estar acá. Y entonces entendí, ¿me entendés? La perspectiva de visiones que puede tener una situación. Bueno, sigo escribiendo un poco en el anonimato, que es lo que te decía en un inicio, de que mi trabajo como poético se quedó relegado. No lo dejo, siempre que puedo leo un poema en cualquier presentación o trato de salvarlo un poco, no trato de darle aire y de que se ventile un poco lo que viste ayer, lo que escucharon ayer. Y pues mis intereses estéticos siguen por un camino similar, sigo teniendo demasiadas cosas que decir, mucho interés en los contextos en los cuales trabajo, y mi visión y mi postura política sigue siendo muy similar, ¿verdad? Al contrario, creo que sigo siendo cada vez más política, ¿no? Más involucrada, más comprometida con el otro. Lo que sí ha modificado con el tiempo, obviamente, pero eso ya fue hace varios años, cuando yo empiezo a salir de Guatemala a viajar, empiezo a darme cuenta que no me interesa contarle las miserias del mundo, de mi país. Porque en un principio yo iba a otro país y hacía una obra que tenía que ver siempre con la realidad guatemalteca. Y me doy cuenta, joder, pero si el mundo es una porquería, o sea, ¿por qué tengo que ir yo siempre a hablar mal de mi país? ¿Verdad? Así que empecé a modificar esa estrategia, y ahí fue cuando yo decido, si me invitan en Estados Unidos, voy a investigar y voy a encontrar un punto, un tema, en donde hay una conexión entre ellos y mí. Pero no quiero llegar a Estados Unidos y contarles algo y que me vean con morbo y que digan, ay, pobre guatemalteca. O sea, no, quiero que la gente se involucre, que sienta empatía, y la única forma de que la gente sienta empatía es hablar sobre un tema que les va a tocar. Así que en ese momento cambié mi estrategia y actualmente lo que hago es eso. Si voy a ir a Alemania, voy a hacer una obra que va a ser entendida por los alemanes, si hago looting. Si voy a ir a Estados Unidos, voy a hacer una obra que ellos van a entender, hago Let's Rodeo, hago America's Family Prison. Si voy a ir a Ljubljana, no quiero contar que mi país está lleno de muertos, voy a contar que está lleno de muertos y estamos parados sobre muertos, pero ustedes están en la misma situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania ahora estoy en este mismo momento haciendo un trabajo y básicamente quiero lograr ese punto exacto de conexión, cómo en el primer mundo con esa historia, esa potencia puede tener rasgos en común con mi país que es tan pequeño y tan precario.